El tema de hoy son las células cerebrales. Dentro de lo que son las células cerebrales tenemos por un lado las neuronas, que son las más conocidas, aunque de menor cantidad, digamos, en el cerebro. Y por el otro lado tenemos las neuroglías o células de glía, que son las menos conocidas, pero las que mayor cantidad tenemos en nuestro cerebro. Las neuronas básicamente fueron descubiertas por un médico científico español, ¿sí?, llamado Santiago Ramón y Cajal, ¿sí?, que se dedicó a la histología, es decir, al estudio del tejido nervioso en particular, ¿sí?, y que propuso, a diferencia de lo que estaba vigente hasta ese momento, que era la teoría reticular, que decía que las neuronas eran como una red continua de fibras. Él lo que propone es que en realidad las neuronas, si bien eran una red, digamos, había una conexión muy particular, ¿sí?, se comunicaban por contacto. Eso indicaba de que entre una neurona y otra había una pequeña hendidura o una pequeña separación, si se quisiese, ¿sí? Las neuronas estarían compuestas básicamente por tres cuestiones. Primeramente lo tenemos al soma, que sería como el cuerpo de la célula, el cuerpo celular, y que va a contener en su interior el núcleo celular. El núcleo celular, que es la forma redondeadita que está ahí en el centro, sería la zona donde está el material genético, ¿sí?, ya sea el ADN o el ARN. Y en el soma, en el cuerpo celular, lo que se va a dar como función es el ordenamiento o la coordinación o organización de todas las funciones de la célula, esa en específico, ¿sí? Por el otro lado tenemos las dendritas, que son esas prolongaciones cortas, ¿sí?, que van a dedicarse a transmitir la información, ¿sí? Son esas pequeñas ramificaciones, ¿sí?, que están, por ejemplo, al lado, digamos, de lo que sería el cuerpo celular o tras un axón, ¿sí? Y lo que van a permitir es establecer el contacto con otras células u otras neuronas, ¿sí? Y por último tenemos el axón, que es esa prolongación mucho más larga, ¿sí?, que se dedica a conducir la información desde el soma hacia las dendritas de otras neuronas, ¿sí? Entonces la función va a ser transmitir las sustancias, la información, ¿sí? En el caso del axón va a variar en cuanto a la longitud y son las que se encargan de conducir, si se quiere, ciertas pulsaciones que duran muy poquito, una milésima de segundo, pero que son hiperveloces, ¿sí? Pueden llegar hasta 400 kilómetros por hora, o sea que son súper rápidas. Entonces, las neuronas, básicamente, podemos definirlas como aquella unidad funcional y estructural prioritaria o básica del sistema nervioso, ya sea central como periférico. Y la función que va a tener va a ser la de garantizar la transmisión de la información desde y hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Se caracterizan las neuronas por tener una capacidad, digamos, de comunicación precisa, rápida, a larga distancia inclusive, con otras células, ¿sí? Eso en cuanto a las neuronas. Ahora bien, cuando hay una comunicación
entre esas distintas neuronas, es decir, una comunicación interneural, si se quisiese, la información va a viajar de una neurona, ¿sí? Se va a transmitir de una neurona a otra, por medio, por ejemplo, de neurotransmisores, que son sustancias químicas, ¿sí? Esa conexión, ¿sí?, que se da entre una neurona y otra, que llamamos sinapsis, ¿sí?, es la que va a permitir que se transfiera la información de una neurona a otra. Y hay dos tipos en realidad de sinapsis. Una es la que recién mencionamos, que es a partir de los neurotransmisores, ¿sí?, que involucra neurotransmisores, y que es la sinapsis química, que en ese caso en particular es unidireccional, pero no es tan rápida. Y en el caso de la sinapsis eléctrica, ¿sí?, se transfiere la información a partir de iones. Y en este caso sí es bidireccional y mucho más veloz, mucho más rápida que la sinapsis química. Las distintas sinapsis van a dar lugar, ¿sí?, el conjunto de esas sinapsis, ¿sí?, o redes de neuronas, van a dar lugar a redes neuronales o redes hebbianas, también se conocen. Y esas redes neuronales son como el soporte neural del aprendizaje, son las que permiten en última instancia el aprendizaje. Es un conjunto, una red de neuronas que se unen, ¿sí?, a partir de un circuito específico y que pueden construirse, pueden modificarse, incluso eliminarse o afianzarse o potenciarse, ¿sí? Y esto da lugar a hablar sobre la idea de la neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene nuestro cerebro, el sistema nervioso, para ir cambiando su estructura, ¿sí?, y su funcionamiento a partir de estímulos externos, pero también estímulos internos, ¿sí? Es decir, la forma en que nosotros miramos también, ¿sí?, nuestro entorno, digo, también puede repercutir en las transformaciones de las neuronas, si se quiere, ¿sí? Va a alterar las propiedades químicas o biológicas, incluso físicas de nuestro cerebro. Y esta posibilidad de cambiar la estructura, ¿sí?, y el funcionamiento, ¿sí?, se puede dar a lo largo de toda la vida, ¿sí? Esto de la neurogénesis, que es el nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas, antes se creía que no era posible, ¿sí?, en el cerebro adulto, ¿sí? La regeneración neuronal hasta cierto tiempo era posible y después ya no era factible. Hoy sabemos que existen ciertas células, ¿sí?, que están ubicadas en el hipocampo, ¿sí?, en la parte del lóbulo temporal. Incluso se cree que podría haber también en la parte de la corteza prefrontal, que se dividen, ¿sí?, en dos células, ¿sí? Una célula madre es como que da lugar a una célula nueva, la cual va a tener axón, dendrita, todo, y se va a dedicar a viajar a un área del cerebro donde sea requerida, por ejemplo, tras una lesión, ¿sí? Y lo que va a permitir en última instancia es que el cerebro mantenga su capacidad neuronal, digamos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, la apoplejía, que es la muerte súbita neuronal, sería un caso muy concreto, muy particular, ¿sí?, el disparador de la neurogénesis. Aparte, la neuroplasticidad, como recién decía, además de permitir que se regenere, ¿sí?, las neuronas, ya sea de forma anatómica o funcional, permite que se formen, si se quiere, nuevas conexiones sinápticas, ¿sí? Entonces, eso da cuenta de que nuestro cerebro
tiene la facultad de recuperarse y reestructurarse, ¿sí?, frente a un trastorno o una lesión, ¿sí?, que es lo que decía anteriormente. Y con esto va a permitir que se reduzca, digamos que los efectos que tienen esas alteraciones patológicas, ¿sí?, ya sea que hablemos de esclerosis múltiple, de Alzheimer, de algún tipo de deterioro cognitivo, etc. Esto permite, es decir, la neuroplasticidad permite dar batalla contra eso y alcanzar un regeneramiento neuronal. Pero siempre es necesario, frente a este tipo de situaciones, dar lugar a un entrenamiento cognitivo, incluso físico, ¿sí?, para afianzar o inducir incluso esta plasticidad neuronal que permita que esos nuevos circuitos neuronales se fortalezcan, ¿sí?, se fortalezcan las conexiones sinápticas entre las distintas neuronas, ¿sí? Entonces es muy importante dar lugar a la ejercitación, ¿sí?, el entrenamiento, tanto físico como cognitivo. ¿Hasta acá se está comprendiendo? Otras de las células cerebrales serían las neuroglías, que son las más comunes, las de mayor abundancia en nuestro cerebro, ¿sí? Casi el 90% son neuroglías. En 1859, Rudolf Virchow las descubrió, en realidad descubrió que había un tejido glial y le dio el nombre justamente de glía en referencia a la idea de pegamento, ¿sí?, viene del griego. Y luego Santiago Ramón y Cajal en 1891 va a confirmar, si se quiere, la existencia de estas células gliales, ¿sí?, este conjunto de células que no son neurales, es decir, no tienen axones, no tienen dendritas ni conductos nerviosos, que forman parte del tejido nervioso, pero que sirven de sostén y de protección, ¿sí? Si bien entonces no forman contactos sinápticos, van a servir, digamos, como un sustrato para las neuronas, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones van a estar las de transportar nutrientes, regular el sistema inmunitario, de dar soporte estructural para mejorar lo que es la resistencia justamente, proteger el funcionamiento de las neuronas frente a elementos patógenos como pueden ser bacterias, parásitos, virus, etc. En algunos casos formar mielina, es decir, esa envoltura que recubre a los axones y que permiten que la información viaje mucho más rápido. Intervienen en lo que es la regeneración de las fibras del sistema nervioso y en última instancia lo que hacen es controlar el microambiente celular, ¿sí? Entonces, las células de la glía se encuentran alrededor de las neuronas y lo que hacen es desarrollar funciones muy importantes como la de soporte estructural y metabólico a las neuronas, ¿sí? Ayudan muchísimo al buen funcionamiento neuronal. Y existen distintos tipos de neuroglías según donde estén ubicadas. Si se ubican en el sistema nervioso central, es decir, ya sea en el cerebro, en el cerebelo, en el tronco encefálico o la médula espinal, hablamos de glía central. Y si se ubican en el sistema nervioso periférico, es decir, en los ganglios nerviosos, en los nervios o en las terminaciones nerviosas, hablamos de glía periféricas. Y dentro de la glía central tenemos varias, por ejemplo, la microglía, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, ¿sí? Y en el caso de las glías periféricas
estarían las células satélites o astroglía, las células de Schwann o las células de Müller, por ejemplo, ¿sí? Cada una va a tener una función particular. Por ejemplo, los astrocitos, que son las células gliales, ¿sí? Más comunes, más abundantes, y que su nombre viene justamente por la forma que tiene, que es una forma estrellada, se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. ¿Y cuál es la función particular que realiza? Primero, dar suministro de nutrientes a las neuronas, dar soporte estructural, ayudar en lo que es la reparación y la regeneración neuronal, ¿sí? Cuando hay una lesión, ayudan a regenerar, ¿sí? Llenar el vacío. Actúan como una barrera entre las neuronas, ¿sí? Cuando hay una sustancia indebida, cuando hablamos también de que pueden captar y almacenar inclusive también neurotransmisores. En el caso de la microglía, son células muy pequeñas que están también en el sistema nervioso central y que se encargan de eliminar los desechos celulares, ¿sí? Y proteger contra microorganismos como pueden ser, por ejemplo, las bacterias, los parásitos, los virus, etc., ¿sí? Entonces lo que hacen es como comer, fagocitar los restos celulares, los fragmentos de mielina o cualquier neurona lesionada para limpiar la zona, ¿sí? Entonces, en caso de un daño, por ejemplo, encefálico, se van a multiplicar y en caso de que haya microbios invasores van a destruir, ¿sí? Van a tratar de dar batalla contra esos microbios. Y los oligodendrocitos, ¿sí? que son estructuras también del sistema nervioso central, ¿sí? Que son los que como que envuelven algunos axones neuronales y forman esa capa aislante conocida como vaina de mielina, ¿sí? Esa vaina de mielina está compuesta, ¿sí? Por ciertas sustancias que ayudan a convertirse en un aislante, ¿sí? Un aislante eléctrico de los axones. Entonces, ayudan en la conducción, como les había dicho anteriormente. Entonces, los oligodendrocitos ayudan en la formación de la capa de mielina, ¿sí? Del sistema nervioso central y protegen a los axones cuando no están mielinizados, ¿sí? Porque los rodea y los mantiene fijos. Entonces también serviría como de sostén y protección. Por el otro lado tenemos la astroglía, ¿sí? Que son las células satélites, como les había dicho, que van a cubrir y proteger las neuronas del sistema nervioso periférico y que dan como un soporte estructural y metabólico para los nervios sensoriales, simpáticos y parasimpáticos, ¿sí? En el caso de las células de Schwann, ¿sí? Por ejemplo, van a cumplir distintas funciones. Pueden, como los astrocitos, digamos, se pueden ubicar entre las distintas neuronas o como la microglía pueden comer, ¿sí? Fagocitar los restos en el caso de una lesión en los nervios periféricos o como los oligodendrocitos van a tratar de formar la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces van a realizar distintas funciones según el caso en particular. Hasta acá, ¿se comprendió? Bueno, lo último que tendría que agregar es en relación a el tema de las enfermedades que afectan la sinapsis. Recordemos que se entendía por sinapsis ese proceso mediante el cual dos neuronas se conectaban, ¿sí? Es decir, un proceso de aproximación intercelular especializada que se lleva a cabo entre dos neuronas.
En el caso de enfermedades como el Parkinson, ¿sí?, que es un trastorno degenerativo de tipo congénito, lo que sucede es que uno de los neurotransmisores que están presentes, que es la dopamina, se inhibe, es decir, la secreción de este neurotransmisor se inhibe. Y ello conlleva una serie de eh, trastornos o problemáticas, ¿sí? En el caso de la enfermedad de Parkinson, es un trastorno del sistema central, ¿sí?, y que se presenta fundamentalmente en personas de más de 60 o 70 años. Y los síntomas que con mayor frecuencia se observan son, primero, la disminución en el tamaño de la letra, ¿sí?, porque como afecta ciertas musculaciones, se ve reflejado en ese aspecto, por ejemplo. También pérdida del equilibrio o alteración de reflejos posturales. En la marcha también se aprecia, en los movimientos que resultan ser más lentos, ¿sí?, para la realización de actividades manuales. Eh, en el rostro la expresividad se vuelve más rígida, hay un mayor o un aumento en la salivación, rigidez en gran parte del cuerpo y la característica más común es el temblor en las extremidades, principalmente en las manos. En personas con la enfermedad un poco más avanzada vamos a ver que ya se aprecia trastornos en la memoria, dolores en la musculación o en las articulaciones, principalmente en lo que son brazos y piernas. Hay síntomas depresivos, trastornos cognitivos y alteraciones del sueño. Todo ello, por supuesto, como consecuencia de esta menor secreción de dopamina. Otra de las enfermedades que afectan la sinapsis es la epilepsia, que es un trastorno del sistema nervioso donde se aprecia una desincronización de los impulsos inhibitorios y excitatorios, ¿sí?, de la sinapsis, es decir, hay una actividad anormal, ¿sí?, en relación a los mensajes que se van a dar. Entonces la actividad eléctrica resulta inapropiada. Y esto va a generar estados de hiperexcitación, ataques repentinos, ¿sí?, que son los más conocidos, digamos, que son las convulsiones, cuando un sujeto sufre de epilepsia, y en el cual vamos a observar que el sujeto pierde la conciencia por un par puede ser de segundos, de minutos, ¿sí? Y el mayor inconveniente es que, sin lugar a dudas, hay algún tipo de consecuencia en el sistema nervioso. La epilepsia, digamos, puede ser producto de lesiones antes de nacer, ¿sí?, prenatales o perinatales al momento de nacer, por malformaciones congénitas o alteraciones genéticas con malformaciones cerebrales, o producto de un traumatismo craneoencefálico grave. También se puede dar producto de algún tumor cerebral o algún accidente cerebrovascular, ¿sí?, un ACV, que genera que el oxígeno no llegue de forma adecuada al cerebro. Y también pueden aparecer
como consecuencia de infecciones cerebrales como puede ser, por ejemplo, la meningitis o la encefalitis. Entonces, estas descargas eléctricas anormales van a generar problemas. Hay que recordar que según el tiempo, ¿sí? Y la intensidad van a generar distintas problemáticas. Pueden ser las convulsiones, esas descargas, pueden ser breves, ¿sí? Menos de un minuto, o más prolongadas cuando va más de un minuto. Y se puede dar en una ocasión o en varias ocasiones en un mismo día incluso, cuando ya resulta bastante grave el cuadro. Hay dos tipos de crisis epilépticas, ¿sí? Las focales, que ocurren en un solo sector del cerebro, ¿sí? Y que puede generar que uno empiece a sentir, oír, ver, oler cosas que en realidad no están presentes, ¿sí? Y cuando ya son generalizadas o generalizadoras, la actividad eléctrica normal se da en ambos hemisferios cerebrales, y allí es cuando vemos que hay eh, una, una falta de conciencia, eh, problemas eh, convulsivos ya más importantes. Y otro de las enfermedades que afectan la sinapsis es la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que se produce producto de la formación de unas placas que se llaman amiloideas, que son unos bultitos de proteína, de una proteína que se llama beta-amiloide, entre las neuronas, ¿sí? Que lo que hace es impedir la sinapsis de forma correcta, ¿sí? Ya sea a través de nudos o, bueno, en realidad, mejor dicho, además de que se forman placas, se pueden formar nudos neuronales y que también van a afectar la sinapsis. Genera toda una serie de problemas, ¿sí? Desde moderados a graves, ¿sí? Al final de la enfermedad, eh, que afectan la capacidad de razonar, la capacidad de comunicarse, eh, en problemas de memoria incluso. Entonces, genera toda una serie de inconvenientes que con el paso del tiempo en realidad quien más la padece son los familiares o aquella persona que esté a cargo del cuidado de esa persona, ¿sí? Entonces, la enfermedad del Alzheimer eh, se da generalmente en personas mayores, ¿sí? Más de 60 años, y se debe principalmente a la acumulación de residuos neuronales que lo que hacen es ir desconectando las zonas del cerebro, ¿sí? Van muriendo células, ¿sí? Se va achicando el cerebro y las conexiones sinápticas se van debilitando hasta perderse finalmente. Y los primeros síntomas pueden ser, por ejemplo, la pérdida de memoria, primero a corto plazo, después se va a ir agudizando, dificultad para desempeñar tareas que resultaban comunes, habituales, después ya en la comunicación, problemas con el habla, de el no poder encontrar las palabras justas, ¿sí? Poder comunicar lo que quiero decir, incluso en palabras comunes, habituales, ¿sí? Después también inicia un proceso de desorientación, tanto en tiempo como
en espacio. Después, problemas en la realización de tareas cognitivas. Puede darse incluso que la persona quiera o empiece a colocar objetos donde no debe, ¿sí? Se puede guardar el azúcar en el baño, pónganse. Son todos detalles que van dando cuenta de que la enfermedad ha iniciado su curso y va evolucionando, digamos. Y las personas en general se vuelven un poco más agresivas, ¿sí? Empiezan a sufrir cambios repentinos de humor, ¿sí? Y eso, para quienes lo cuidan, realmente es muy complejo. Al final del Power que les pasé, del archivito, se observa unas pinturas de un pintor que se llamaba William Uten, no sé si me sale bien, pero la idea, Uten Mountgel, o el que sepa este idioma lo sabrá decir mejor, quien fue justamente al momento de enterarse de que sufría de esta enfermedad, lo que hizo es autorretratarse y, como verán, al final ya del estadio de su enfermedad, se puede apreciar cómo directamente le fue imposible eh, autorretratarse de forma correcta. Bien, esto en relación a lo que a las enfermedades que afectan la sinapsis. Y habíamos visto sobre las células cerebrales que era esto de el principio, ¿sí? Para entender, en realidad este tema es en relación a materias de primer año, pero que vienen al caso, reforzarlas, recordarlas. Bien, si no hay dudas, la actividad de hoy es la de, tras oír estos audios y haber leído la bibliografía enviada, realizar un esquema conceptual, ¿sí? Cualquier duda o consulta me encuentro a su disposición.